No sé cómo logran formar tan buenos jugadores. Pero todos ellos habían ganado juntos en la preparatoria de Mart. Vi jugar a Jacob y Savion en equipos contrarios y ese partido fue el mejor porque su vínculo era estrecho. Al entrar, ya sabía que habían muerto. Él iba a ser el miembro de la familia que llegaría a la NFL. Estos dos asesinatos transformaron la vida de las personas en la comunidad para siempre. La gente decía, esperen a que se revele la verdad. Me pregunté si ocultaba algún resentimiento. Era un error enorme. Éramos familia. Asesinatos en el campo de juego. Las primeras horas del día 18, recibí una llamada de que había un doble homicidio en Mart. Todas las unidades, diríjanse a Mart. Fue impactante porque llevaba más de 10 años en la comisaría y era el primer homicidio en Mart. Reporte de asesinato. Y un asesinato doble. Vamos a acordonar toda el área. En cada generación, este tipo de crimen sucede. Atención unidades, reporten. Llegué a la escena del crimen. Todos en el frente de la casa. La casa se encuentra en la vía principal de Mart. 2 jugadores de fútbol fueron las víctimas. Savion fue una víctima. Estaba en la cama. Tenía 2 disparos, uno debajo del ojo derecho y el otro en el cuello. La otra víctima fue Jacob. Estaban en la casa de Jacob. Él estaba en el suelo. Tenía en la espalda 3 disparos. Y como jugaban fútbol, eran ídolos. Todos sabían quiénes eran. Parecía que medio Mart estaba en la escena del crimen. Había angustia y todos querían que se resolviera pronto, pero nada era tan rápido para capturar al atacante. Hay cerca de 1,700 habitantes en Mart. Es una comunidad muy unida. Aquí todos se conocen. Y podría asegurar que muchos hasta son familia. Mart, Texas, es un buen lugar para criar a tus hijos. No tienes mucho de qué preocuparte. Si haces algo mal, tus padres se enterarán antes de que llegues a casa, porque alguien se los dirá. En Mart se disfruta del fútbol americano. ¿Han visto películas donde una ciudad se paraliza los viernes por la noche? Todos están en los partidos de fútbol. Así es Mart. El fútbol americano de preparatoria es un gran fenómeno en Texas, pero es algo muy especial en Mart. No sé cómo logran formar tan buenos jugadores, pero siempre han tenido un buen historial en eso. Ellos han tenido un gran éxito en el fútbol. Apoyar a los Panthers es algo que realmente une a los habitantes de Mart. Es un asunto de gran importancia en nuestra comunidad. Un juego de Mart es como una festividad. Entre gritos, aplausos y bullicio, todos corriendo de un lado a otro. Es pura diversión. Jacob destacó como jugador. Para ser honesto, no sé de dónde sacó su talento, ya que corría por todo el campo. El último año ganó el jugador más valioso.
Morado y dorado son los colores de Mart. Son los Panthers de Mart morados y dorados. El equipo de Mart es fuerte porque nuestros niños crecen juntos, juegan fútbol americano juntos desde pequeños, se reúnen y se entretienen. Se conocen tan bien que pueden saber qué está pensando el otro antes de que siquiera reaccionen. Entonces tenemos dos pueblos pequeños uno al lado del otro. Mart tiene a los Panthers de Mart y Riesel a los indios de Riesel, que han sido rivales durante años. Es algo grande. Jacob jugaba para los Panthers de Mart y Savion para los indios de Riesel. El salir en Riesel con Savion era algo especial, porque haría algo espectacular. Iba a devolver la patada inicial, correr por la línea de banda, y todos iban a enloquecer. O iba a realizar una gran jugada en defensa. Jugaba como profundo, por lo que estaba en todo el campo. Podía hacer una jugada en cualquier lugar y encender realmente el estadio. Cuando Mart jugaba contra Riesel era un gran partido. Quiero decir, todos sabíamos que Mart iba a ganar. Pero siento que Savion competía aún más a su capacidad, porque sentía que tenía que demostrar su talento. Los entrenadores de Mart siempre intentaban persuadir a mi mamá para que lo llevara ahí. Savion tenía amigos en nuestra clase que asistían a Mart, que le decían, vamos tú solo, ven, únete a nosotros, ven a jugar con nosotros, solo muévete, todo estará bien, tenemos un lugar para ti, cosas de ese estilo. Todo eso provocaba su frustración. Vi jugar a Jacob y Savion en equipos contrarios. Y ese partido fue el mejor de todos, porque estuvo muy reñido. Les gustaba ver quién era mejor en lo que hacían. Les gustaba competir. Pero su vínculo era estrecho. Eran inseparables. A donde quiera que iban, ellos iban juntos. Si iban a la tienda, tenían que ir juntos. Si veías a uno, veías al otro. Eran gemelos de distintas madres. Se parecían entre ellos. Jacob y Savion se conocían desde niños. Siempre se estaban riendo. Disfrutaban estar juntos y se la pasaban bien. Porque eran chistosos. Cuando fueron asesinados, creo que toda la ciudad se sorprendió mucho. Porque todos conocían a Jacob y a Savion. El 17 de abril acababa de llegar a casa. Y recuerdo que fui a mi habitación y luego me fui a dormir temprano. Y yo, alrededor de la 1, escuché un golpe y no le di importancia porque normalmente eran ellos jugando. Así que volví a dormir. Creí que descansaban porque escuché cerrarse la puerta. Me levanté a revisar. Yo atravesé la sala y al entrar vi a Jacob en el suelo y a Savion sentado en la cama. Ya sabía que habían muerto. Mi mamá entró a mi habitación y gritó, llama al 911, por favor. Y yo le pregunté por qué. Y ella no me decía, así que la seguí a la habitación.
antes de llamar al 911 para ver qué sucedía. Y la encuentro a ella sentada en el suelo, con mi hermano y llorando. Y al girar la cabeza vi a Savion en la cama, acostado ahí. Entonces salí de ahí y llamé al 911. Intenta tranquilizarte. Dime qué fue lo que sucedió. Lo único que recuerdo decir fue: mi hermano recibió un tiro. Él falleció. Vengan, por favor. Lo más difícil de todo fue ver a mi esposa en el suelo abrazando a Jacob y decirle déjalo porque estaba contaminando la escena. Sigan buscando. Vamos a acordonar toda el área. Debemos revisar alrededor del domicilio. Basándonos en la evidencia física que reunimos, parece que dispararon a Savion primero porque no se había movido. Sus pies aún estaban cruzados sobre la manta, lo que indica que estaba relajado. Después dispararon a Jacob, quien probablemente intentaba huir, y apenas habría tenido tiempo para levantarse y dirigirse hacia la puerta. No faltaba nada en la escena que alguien de la casa pudiera identificar. No estaba desordenada como en el caso de un robo o asalto. A Savion le dispararon justo en el medio de la frente. Fue intencional. Lo mismo con Jacob. Parecía una ejecución. Estaban relajados, así que indica que probablemente no estaban alarmados por el tirador. Eso para mí muestra que fue algo personal. No sabía quién lo había hecho. Solo quería entender por qué pasó esto. ¿Cuál fue la razón? Solo quería descubrir quién y por qué ellos harían algo así. Jacob y sus amigos estaban en mi casa esa noche jugando videojuegos de fútbol y viendo televisión, pero no sé qué pasó después. Necesitábamos saber quién estaba en la casa antes cuando les dispararon. Estaba en la cama viendo YouTube y estaba divirtiéndome sola. Y entonces el celular sonó. Eran como las 2:16 de la mañana. Un amigo me dijo que a Savion y a Jacob les habían disparado. Y yo dije, entiendo, ¿están bien? Y él respondió, no, Chantel, fallecieron. Y entonces yo no lloré. Fue más como un grito agobiado. No sé cómo describirlo. Y luego dijo, vengan a la casa ahora. La oí corriendo escaleras abajo, con fuerza, gritando, lo que me hizo preguntar, ¿qué sucede? Luego irrumpió en mi habitación diciendo, a Savion le dispararon. Le dije, tal vez solo es un susto y ellos están bien. Ahora mismo debemos ir. Y ella dijo, no, fallecieron. Así que nos vestimos y en el auto fuimos a Marta. Aquel viaje se sintió tan largo, eterno. Todo el camino entre súplicas debemos orar. Y ella gritaba. Hasta que llegamos al cruce entre Riesel y Mart y había luces rojas y azules por todos lados. Ahí fue cuando lo comprendí. Continúen buscando. Al ver las ambulancias alejarse vacías, entendí que ese era el final. Todos en la casa estaban alterados. La madre de Jacob estaba en el suelo con él llorando. El padre exigía que se hiciera algo, gritando y clamando.
En momentos así, los sucesos no avanzan tan rápido para capturar al agresor. Así que nos aseguramos de construir un caso sólido mientras procesamos todo. El arma del crimen fue encontrada en la escena. Era una Glock 9 milímetros con cargador extendido. Encontramos 6 casquillos gastados y pudimos contabilizar todas las balas disparadas de esos casquillos. Al interrogar a la familia esa noche, nadie oyó los disparos que se efectuaron en la casa. El padre mencionó que Jacob y Savion jugaban videojuegos a todo volumen durante toda la noche. Así que estaban tan acostumbrados a oír disparos que a pesar del ruido, durmieron. Además de los casquillos encontrados en el dormitorio, también había numerosas huellas de sangre de alguien que caminó descalzo, que iban desde los cuerpos a través de la cocina y directamente hacia el dormitorio de Anthony Medlock y su esposa, quienes estaban durmiendo en ese momento. A todas las unidades, debemos intensificar la búsqueda. Siempre que hay un asesinato, van surgiendo rumores sobre quién lo hizo y por qué lo hizo. Y este caso no fue la excepción. Hubo rumores de que estaba relacionado con drogas y con una pandilla. Los investigadores de este caso hicieron un buen trabajo verificando los hechos. Jacob y Savion no estaban en esas cosas. Según entiendo, el rumor era que la persona involucrada lo hizo intentando ser iniciado en una pandilla y para lograr entrar tenía que asesinar a 2 personas. Descubrimos que un grupo de jóvenes había visitado la casa esa noche. Todos estos jóvenes habían crecido juntos desde la infancia. Todos ellos eran amigos muy cercanos, se consideraban hermanos entre sí y eran muy conocidos en Mart. Jacob Ibarra fue el MVP defensivo del equipo de fútbol americano de Mart. Savion Kubica tenía una beca completa para jugar fútbol. Samar Kervin recibió una beca para jugar en la primera división en la Universidad de Houston. Shataydrick Wula Bailey recibió la oportunidad de jugar fútbol americano universitario y habían formado lazos en el campo de fútbol a lo largo de sus vidas. Así que era difícil para cualquiera imaginar que alguno de ellos pudiera herir y llegar a asesinar a uno o más de los otros. Pero eso es algo que tuvimos que considerar en este caso, como en cualquier otro caso de asesinato. Descubrimos que Samar y algunos del grupo decidieron ir a una fiesta. Querían que Jacob los acompañara, pero él dijo que no iría porque sabía que esas fiestas no siempre eran seguras y él prefirió quedarse en casa. Entonces se van y están comunicándose por FaceTime. Ahí se ve a Jacob, a Savion, cuando están usando FaceTime con sus amigos en la habitación de Jacob. Y se puede observar a Shataydrick Wula Bailey. Con eso supimos que Wula también se quedó y podría haber estado en el momento de los disparos. Wula Bailey tenía 20 años. Jacob y Wula habían ganado campeonatos estatales juntos en la preparatoria de Mart, por lo que eran amigos desde toda la vida. Intentamos explorar las relaciones tanto como nos fue posible. No sabíamos dónde estaba Wula. No tenemos certeza de qué pasó ni cuándo, así que necesitábamos llevar a Wula a la comisaría para interrogarlo. Cuando supe que no podían encontrar a Wula, me pregunté si ocultaba algún resentimiento. Era sospechoso porque nadie sabía dónde estaba. Quería saber por qué se había ido después de que Savion y Jacob fueran asesinados. Los días siguientes fueron abrumadores porque
Intentas procesarlo todo, pero tienes que planear un funeral. Es difícil. Cuando nunca has pensado en una canción para el funeral de tu hijo. Nunca has pensado nada de eso. Organicé una suelta de globos en su honor. Fuimos al campo de fútbol para rendirles homenaje y recordarlos. El color que Jacob prefería era el azul y el color de Savion era el rojo. Por eso fueron globos azules y rojos. El campo de fútbol estaba lleno, todos estaban ahí. Iba a graduarme de la preparatoria en unas 2 semanas. Así que la invitación a mi graduación la até al globo y lo solté, para que fueran parte de mi graduación. Al intentar encontrar a Gula, recorrimos el vecindario y encontramos a una mujer que tenía una cámara de seguridad. Vivía a 3 casas al otro lado de la calle. Al revisar las imágenes, cerca de la 1:16 se alcanza a ver pasar un auto. Se detiene. Y luego alguien se baja. Arranca de nuevo. Y luego el alboroto cuando la persona que se bajó en la casa comienza a golpear fuerte la puerta de Jacob exigiendo entrar. El hombre se escucha alterado. No mucho después se oyen los primeros 6 disparos efectuados, uno tras otro. Fue crucial hallar esta evidencia, ya que ahora tenemos un registro exacto del momento en que se hicieron los disparos. Convertirse. Jacob y el tercer joven, Gula, estaban en la casa cuando se hicieron los 6 disparos. Y luego, esa misma noche, encontramos a Gula. Toma asiento aquí y usted siéntese en la silla azul. Estaba en casa de su madrina y lo estábamos llevando a la comisaría para interrogarlo. Y él dijo que no estaba ahí cuando esto pasó. Estoy nervioso. En la casa la estábamos pasando bien y a las 12:45 salí para ir a la tienda. Dijo que caminó hasta el otro extremo de la ciudad para comprar aperitivos. Caminó unos 15 o 20 minutos y luego, cuando se acercó a la casa, los asesinaron. Caminaba por la calle y fue cuando escuché 3 disparos. En ese momento no estaba seguro de lo que oía y seguí caminando. Y al revisar el video, pudimos corroborar parte del testimonio de Gula, porque la casa mira hacia la calle lateral más cercana y vemos un celular en la imagen de video subiendo por esa calle lateral en la posición en donde Gula dijo que estaba cuando oyó los disparos. Él está regresando cerca de la avenida Texas. Puedes ver cuando los disparos suenan que él se para y luego lo ves continuar hacia la casa. Estaba cerca cuando esos disparos sonaron, lo bastante cerca para oírlos. Pero no se encontraba dentro de la casa en el momento del asesinato. Pero contamos con un testigo ocular que conoce los hechos de esa noche, porque Gula entró en la casa. Luego entré a la casa. Al hacerlo, miré hacia la habitación de Savion.
Ahí estaba Jacob tendido en el suelo. En aquel momento no sabía que habían muerto. Y entré a la habitación de Jacob para ver. Al volver a la casa, Gula dijo, también había alguien más ahí. Samar Kerbin, quien salió de la casa más temprano esa noche, fue llevado de vuelta a la casa. Gula comentó, fue muy extraño. Samar no se comportaba como siempre, actuaba desquiciado. Se comportaba de manera errática y parecía tener sangre en el cuerpo. Gula vio que Samar tenía los calcetines con sangre y dejaba huellas de sangre por toda la casa. Gula estaba muerto de miedo. Corrí por la cocina y salí por la puerta. Y corrí calle abajo sin parar. No sabemos a dónde fue Samar. No tenemos ningún video de Samar saliendo de la casa, pero tenemos las huellas de sangre desde la habitación del padre, a través de la cocina, por la puerta lateral y suben por la entrada. Hubo un equipo liderado por el jefe de policía de Mart que fue a la casa del padre de Samar, porque el jefe pensaba que hacia allá se dirigió. El jefe de la policía de Mart, que conocía a Samar Kerbin de toda su vida y sabía que era una estrella del fútbol americano, alertó a otros oficiales y les hizo formar un perímetro alrededor de la casa porque, en sus palabras, este hombre corre como una gacela. ¡Sal de la casa! Unidades de refuerzo llegando. El jefe de policía logró que Samar se rindiera sin violencia. ¡Al suelo! Fue arrestado por el asesinato de sus amigos, Savion y Jacob. Aún estaba impactado preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué matarías a alguien con quien creciste y era cercano? Samar era parte de la familia, así que lo tratábamos igual que a todos nuestros hijos. Eso no estuvo bien. Creí que era un error enorme cuando dijeron que Samar fue el responsable. Éramos familia. Va el pase a la zona de anotación. Samar Kerbin la recibe. Touchdown para Mart. Samar Kerbin era muy querido en Mart y por eso mucha gente se sorprendió al saber que estaba presente en la casa en el momento de los asesinatos. Había grandes esperanzas en la comunidad de que él continuaría hacia una exitosa carrera universitaria en el fútbol y luego, con suerte, hacia una carrera profesional. Así que era excepcionalmente dotado atléticamente. Le llamábamos Zeta Bebé. Era de la familia, lo consideraba como a un hijo. Samar era bueno. Era fuerte, era poderoso. Si se ponía en tu camino, te iba a atropellar. Era igual a un apoyador. Si tuvieras que preparar uno, así sería. Con certeza sería igual a él. Samar jugó fútbol en la Universidad de Houston. Era un gran atleta, uno de los mejores que la preparatoria Marta había visto. Samar iba a llegar a la NFL y eso iba a cambiar la suerte de la familia Kerbin. Y luego parece que Samar tal vez los mató a ambos. Eso es inverosímil. En ese momento, Samar Kerbin vivía con el señor Medlock.
Pero eso no explica por qué tenía sangre en su camiseta y sus pantalones deportivos. Cuando llegué a la estación de policía, Samar estaba esposado y sus calcetines tenían sangre. Y había salpicadura de sangre en sus pantalones. Toma asiento aquí. Y luego interrogamos a Samar. ¿Sabes por qué estás aquí, verdad? Solo quiero decirle que yo no sé. Solo recuerdo ir a casa de mi papá y pensé que iba a morir. Habla de los eventos que condujeron hasta eso, donde estaban todos, pero se detiene justo antes del episodio donde se disparó el arma, donde alguien fue asesinado o algo así. El jefe de Mart conocía a Samar. Dijo que no actuaba como él mismo. Estaba como desconectado, como si pudiera estar asustado porque estaba cubriendo a alguien. No lo sé, yo no quiero continuar con las preguntas. Quiero tener a mi abogado aquí. ¿Quieres a tu abogado? Sí, es que no había estado en algo así antes. Quiero a alguien que entienda lo que pasa. Y no sabemos con certeza qué sucedió. Y la única persona que lo sabría no está hablando. Samar Kervin parecía ser el culpable de estas muertes. Pero al trabajar en este caso, recibimos una llamada que convirtió lo que de otro modo habría sido un caso simple de homicidio en algo que podría convertirse en un intenso debate judicial sobre la autoría en la corte. Kevin Kervin, quien es un primo cercano de Samar, está en nuestra cárcel porque se enfrentó a tiros con la policía de Waco. Kevin tiene un largo historial de delitos. En el interrogatorio de la policía de Waco, hablaron sobre el asesinato de Savion y Jacob. Y él admitió haber estado en Mart esa noche. Dijo que también participó en un violento enfrentamiento en la casa. Kevin Kervin es miembro de una pandilla y también creció en Mart, Texas. Tenemos que tomar eso en cuenta. Hay que considerar que él es una mala persona. Fui a la cárcel con otro detective, donde Kevin estaba detenido para interrogarlo. Tienes derecho a guardar silencio, a no hacer declaraciones. Cualquiera que hagas podrá ser usada en tu contra en el juicio. Ahora firma aquí. Muy bien. Vamos a hablar sobre los asesinatos de Savion y Jacob. Este es el caso que nos preocupa. Queremos escuchar tu versión de los hechos, así que, ¿por qué no nos cuentas qué pasó? Kevin Kervin dijo que una de las dos víctimas, Savion, había hecho algún tipo de insinuación sexual en torno a Samar, y Samar estaba molesto por eso, y Kevin Kervin afirmó que Samar le dijo que él quería matar a Savion. Yo estaba como, no, yo me encargo. No iba a dejar que se metiera en ese lío, nada de esa... Kevin dijo, no necesitas meterte en problemas, yo me encargaré. Y no sé qué hacer, pero sí sé que tengo que hacer algo antes de que él lo haga. Kevin dijo que luego fue a la casa, entró al dormitorio y les disparó a esos dos en la cabeza y se fue. Sabemos que Kevin estuvo presente la noche del asesinato. Hay un motel en la avenida Texas enfrente de la casa de Anthony Medlock. Kevin Kervin fue visto por el jefe de policía de Mart, que lo vio en ese motel la mañana siguiente a los homicidios de Jacob y Savion. Así que Kevin Kervin estaba en el área en el momento de los asesinatos.
Samar Kervin no proporcionó ninguna información sustancial sobre la confesión de Kevin Kervin, pero tuvo la oportunidad de enviar mensajes de texto a través de tabletas a las que tuvo acceso. Así que teníamos esos mensajes y así supimos con exactitud qué había pasado dentro de esa casa. El de la imagen no es mi esposo. Me siento listo. Yo le disparé a Savion y le disparé a Jacob. Y tuvimos que investigar a fondo. Ni siquiera sé por qué lo hice, ¿entiendes? Estaban sentados al borde de la cama. Así que, en cuanto llegué, no había nadie más. Solo estaban ellos, eran Jacob y Savion. Jacob estaba jugando videojuegos y Savion estaba apoyado en la pared usando su teléfono. ¿Y solo estaban tú, Jacob y Savion? Sí. ¿En toda la casa? ¿Correcto? Así es. Afirmó que no había nadie más en la casa, pero sabíamos que había 4 personas más cuando los mataron. No dije nada, solo entré disparando directo desde la puerta. ¡Bum! ¿Un disparo a cada uno? Sí, no disparé más que eso. Entiendo. A ambos jóvenes les dispararon varias veces, así que al decir que le disparó una vez a cada uno, supimos de inmediato que no era cierto. Kevin es un aficionado a las armas y le preguntamos durante el interrogatorio la marca del arma que usó y le dimos un par de opciones, Beretta, Ruger y Taurus. Y Kevin dijo que estaba usando una Taurus, pero no era una Taurus, era una Glock en la que se usó. Teníamos el arma del asesinato, así que sabemos cuál era. Todas las balas que se dispararon esa noche, los casquillos y todo coinciden con esa Glock. No podría haber sido otra arma. El ADN de Kevin no está en esa Glock. Kevin intentaba asumir la responsabilidad por Samar para sacarlo de la cárcel. Samar, creo, era el tipo de persona destinada a ser la historia de éxito de la familia. Kevin pensaba que Samar podría volver al fútbol universitario y quizás llegar a la NFL. Él iba a ser el miembro de la familia que lo lograría y se encargaría de todos. Y dijo que él no quería que Samar terminara como él. Aunque las personas que están en la cárcel saben que los mensajes de texto que envían o las llamadas telefónicas que hacen serán revisadas por la fiscalía o el departamento de policía, a veces ellos se relajan y Samar decía que si él no hubiera estado drogado esa noche, esto no habría pasado. Al mensajearse con sus amigos, confesó que él le disparó a Savion y Jacob. Después trató de justificarse diciendo que actuó en defensa propia. Algo difícil de creer considerando que uno estaba recostado en la cama y al otro le dispararon por la espalda. Argumentar que ellos representaban una amenaza no es creíble. En los mensajes de texto que Samar Kervin mandó desde prisión, hablaba de Jacob Ibarra y Savion Kubica como si fueran sus hermanos. Él mencionó que tendría que cargar por el resto de su vida con el peso de haber matado a sus hermanos. Así que, al menos en esos mensajes de texto, demostraba cariño y afecto por Jacob y Savion. Al pensar en esa noche, muchos culpan a las drogas, pero yo no lo atribuiría necesariamente a eso. Todos estaban tan orgullosos de él, porque había trabajado duro por esa beca y todo para que al final se perdiera. Y luego, antes de que todo ocurriera, Jacob y Savion fueron aceptados en la universidad y Samar sintió que se quedaba atrás. Me parece que existía cierto tipo de celos en la relación que había entre todos ellos. Había salido de Mart. Era uno de los mejores atletas que habían tenido. Samar Kervin estaba en el equipo de fútbol de la Universidad de Houston y tenía todo su futuro por delante cuando fue arrestado en otro condado por poseer una gran cantidad de marihuana. Y al final fue expulsado
del programa de fútbol de la universidad. Después de que lo expulsaron del equipo en Houston, quería parecer un delincuente. Pero Savion y Jacob no seguían ese camino. Ellos iban a la universidad, iban a trabajar. Ellos estaban unidos por eso y creo que ahí surge el celo hacia ellos de Samar. En Texas se distingue entre homicidio capital y homicidio común. El homicidio capital conlleva cadena perpetua sin opción de libertad condicional. Le ofrecía a Samar Kervin un acuerdo de culpabilidad, con una condena a cadena perpetua por homicidio común, lo que le habría permitido pedir libertad condicional después de 30 años. Samar Kervin no aceptó esa oferta, la rechazó y eligió ir a juicio por el cargo de homicidio capital. El jurado examinó todas las pruebas y concluyó que la única explicación posible era que Samar Kervin había asesinado a 2 de sus amigos, por lo tanto, lo encontraron culpable. Mucha gente cree que te alegras al verlo declarado culpable, pero yo no siento alegría. No es algo que hayamos ido a festejar. Él igual perdió su vida en el proceso. No hay nada positivo en ello. Con Z en la cárcel, nadie más gana. Yo perdoné a Samar ese día. Nunca olvidaré lo que hizo, pero lo perdoné por mí. En la graduación reservé un asiento para ellos y puse una foto de nosotros, de Savion, Jacob y mía, en mi baile. Y después me tomé una foto junto a ella. Fue especial porque yo sentía que ahí estaban, aunque no estuvieran físicamente. Aquella noche cambió la vida de todos. Esos jóvenes tenían un futuro brillante por delante. Y ese incidente les quitó todo por completo. A todos ellos, a sus familias y amigos, afectó a más gente de la que se podría imaginar. Creo que la comunidad lo ha superado. Siento que esto les mostró a todos que nunca sabes cuando alguien se irá. Veo a más gente reunirse y se toman más fotos que antes. Parece que las personas valoran y disfrutan más el momento. He notado que se pasa